La gurú del orden, Marieta Vitale, es la creadora del concepto Interior Planner y una de las profesionales de campo más importantes de Latinoamérica. Autora de los libros Terapia del Orden y Una Vida Ordenada, ha brindado charlas y seminarios, logrando un enorme alcance en redes sociales. El Tip Method, su método de orden y organización, basado en su experiencia de más de 15 años en la industria, ha dado forma a la certificación internacional con la cual miles de mujeres en todo el mundo ven realizado su sueño: convertir la pasión por el orden en su profesión. En este podcast, titulado Terapia del Orden, Marieta Vitale te enseñará a utilizar la poderosa herramienta del orden para que a través de la organización de tus espacios puedas alcanzar nuevos niveles de bienestar, armonía y productividad. En definitiva, que experimentes los beneficios de vivir una vida ordenada. Terapia del Orden, un podcast de Marieta Vitale. Hola, soy Marieta Vitale, creadora del Tip Method para Interior Planners. En este podcast te compartiré técnicas y consejos para lograr la armonía de tus espacios. Además, te contaré experiencias personales que han transformado vidas a través de la organización de hogares. Descubramos cómo el poder del orden puede ser la clave para tu mejor versión, porque una casa ordenada es una mente ordenada. Bienvenidos a Terapia del Orden. Episodio 1. Eureka. El orden. El momento en el que me di cuenta que mi verdadera pasión tenía que ver con el orden y la organización de los hogares, y que podía ayudar a muchas personas, a muchas familias, a cambiar su calidad de vida a partir del orden de sus espacios. Mi historia podemos decir que comienza hace 20 años, cuando estudiaba Ciencias de la Comunicación. Trabajaba en una agencia de marketing y publicidad y ninguna de las dos cosas me gustaba, me motivaba, me llenaba. En ese momento supe que algo tenía que hacer, algún cambio había que hacer. Lo positivo es que era chica y me podía arriesgar y sabía lo que no me gustaba, pero no tenía claro qué era lo que me gustaba. Y ahí es cuando empieza un camino de cambio, de transformación, de descubrimiento, de autodescubrimiento, de estudio, de investigar cuál era mi don. Yo sentía que tenía que descubrir cuál era mi don, qué era lo que a mí me gustaba, me llenaba, me salía fácil. Y definitivamente en ese momento no era lo que estaba estudiando, no era las ventas donde estaba trabajando, sino que había otra cosa. Y yo sentía que había otra cosa. Estaba en un formato robot y tenía que salir de esa área de confort donde estaba y encontrar mi camino. Ahí es cuando empieza la historia. Ese es el punto inicial donde empieza todo este camino del orden y la organización. Como toda transformación fue un proceso paulatino. Hubo pasos que yo fui dando que me fueron acercando cada vez más a este don, a esta luz. Yo sabía qué era lo que no me gustaba, tenía que encontrar lo que me gustaba y para eso tenía que explorar, ¿no? ¿Qué alternativas tenía? ¿Por dónde quería ir? Estudié en ese momento Feng Shui, estudié interiorismo, me empecé a relacionar con las casas, los hogares me llamaban la atención, el diseño de los hogares me llamaba la atención. Me gustaba cómo estaban armadas las casas, cómo cada familia es distinta y las armaba de una forma distinta y me llamaba la atención. Siempre fui de mirar cómo vivían otras personas, cómo armaban sus espacios. Siempre me generó mucha curiosidad. Lo externo y lo interno también, ¿no? Me apasiona esto del mundo privado y cómo cada persona es un mundo y cómo crea su propio hogar y cómo ese hogar es un mundo también y bien distinto, aunque tiene los mismos espacios, ¿no? Esa fue como mi primera señal. Fue cuando comencé a investigar, ¿no? De qué se trataba esta doctrina que es el Feng Shui, una doctrina oriental milenaria que de hecho hoy la sigo aplicando en las casas de mis clientes
Me interioricé también con todo lo que tenía que ver con el interiorismo y dije, bueno, por aquí hay algo. Este es un camino que me interesa, que me apasiona. Y luego vi que había muchas veces un patrón común en todos estos hogares que tenía que ver con la desorganización, que tenía que ver con el desorden, con la falta de rutinas, con familias muchas veces o parejas trabadas o en discordia. Por esto que me fui dando cuenta no tenía que ver ni con la estructura de la casa, ni tenía que ver con la decoración del hogar, ni tenía que ver con la familia en sí, sino tenía que ver con el entorno y con el desorden. Siempre mis hogares fueron muy ordenados, siempre sentí que me gustaba, me apasionaba y después cuando tal vez visitaba otra casa veía que eso no estaba pasando y pensaba cómo mejoraría este espacio, cómo optimizaría este espacio, cómo cambiaría estos espacios, ¿no? Entonces esa era mi imaginación, pero bueno, no estaba segura y por supuesto sin el ok de los dueños o la dueña de casa, que eso es lo más importante, no había mucho que podía hacer, pero esas fueron como las primeras señales en este camino, en este proyecto, y que me alertaron de que iba por ahí. En ese comenzar a investigar y en ese comenzar a despertar, podemos decirlo, encontré que tal vez con algunas sugerencias o algunos cambios que yo le daba a alguna persona que tal vez me pedía su opinión o alguna persona allegada que me animaba a aconsejar, me daba cuenta de algo que es muy grande para mí, que es que en 2 o 3 pasos había un gran cambio en esa cocina, por ejemplo, o en esa rutina, o en ese armado de hábitos familiar. Y ahí vino como la segunda transformación, en donde me di cuenta que con algunos cambios dentro de los hogares, cambiaba la armonía dentro del espacio y cambiaba la dinámica familiar para mejor. Entonces se sumaba a que ese don que tenía de armonizar, de embellecer, de poner las cosas en su lugar, de darme cuenta como si fuese un rompecabezas con las piezas desarmadas, dónde habría que poner cada una de esas piezas. En ese darme cuenta, me fui dando cuenta también que con pequeños cambios, la persona dueña de casa estaba tan agradecida y luego que tal vez me llamaba y me decía, me encantó esto que hicimos, me gustó este movimiento que hicimos, me gustó cómo ordenamos esta alacena, no sabía que la heladera podía tener un orden también, gracias por ayudarme a encontrar contenedores para guardar los juguetes de los chicos están encantados con cómo quedó el cuarto y por supuesto era gente amiga, familiares. En ese momento tenía una amiga que estaba comenzando a trabajar en una oficina, con todo lo que lleva ese primer trabajo en oficina, el cambiar, el vestirse, ¿no? El arreglarse, el embellecerse. Y me acuerdo que me pidió ayuda porque tenía demasiada ropa, demasiadas cosas y no sabía si tenía prendas para vestirse, si tenía que salir a comprar, que no sabía qué ponerse porque sentía que tenía un montón de cosas, pero no sabía qué tenía, todo arrugado, todo metido en un closet. Y le dije, yo creo que hay que ordenar, esto hay que ordenar, hay que organizar, hay que clasificar, tenemos que sacar, te tenés que probar. Y fue increíble porque tenía muchísimo más de lo que ella pensaba. Tenía un montón de cosas, tenía una acumulación de objetos dentro de su closet y ella estaba en este cambio laboral. Y me acuerdo que en ese momento le sirvió muchísimo, le sirvió para ordenarse, porque ella no solo estaba ordenando su closet, sino que también estaba ordenando una nueva rutina dentro de su vida. Eso fue uno de los primeros experimentos dentro de este proyecto y ese estar 4 horas ordenando ese closet y escuchándola a ella
dije, wow, esto me gusta porque no estoy solamente trabajando con el closet, con este espacio, con los objetos, con las prendas, sino que estoy trabajando con ella y hay muchísima información que ella me está compartiendo, que ella está sintiendo a través de cada una de estas prendas que estamos seleccionando, que ella está decidiendo si las va a usar, si no las va a usar, si las tiene que regalar, si las tiene por las dudas, si las tiene pero no le entran. Y me acuerdo, sí, muchas prendas descuidadas también, por ejemplo. Y ella en ese momento también empezó a sentir un descuido personal a partir de esas prendas arrugadas o maltratadas. Y fueron 4 horas de mucho aprendizaje para mí. Esa fue una de las primeras experiencias de orden y organización y de contabilizar los tiempos también, de cuánto me llevaba a mí ayudarla, de cuánto ella estaba dispuesta a ayudarme también y a ayudarse a ella misma. Y fue una muy linda experiencia y fue ese segundo despertar, ¿no? que tenía que ver con que sentí que era un servicio o que podía ser un servicio que ayudaba a las personas. En 4 horas la ayudé muchísimo. Ese abrazo final, ¿no? de una amiga o ese gracias Marieta, no hubiese podido sin ti, o ese wow, hace años que estoy tratando de ordenar mi closet y lo pude hacer con vos en 4 horas. Ese es el motor, ¿no? Y ese fue el segundo despertar, el saber que este servicio podía ser muy bien a las personas. No sabía el cómo, sí sabía el resultado, sí podía ver los resultados del después del orden y la organización. Me faltaba mucho que entender, que aprender, pero diría que esas fueron mis 2 primeros descubrimientos que tenían que ver con el hogar, que tenían que ver con ese don, eso que me salía fácil, con ordenar, con organizar, y también con darme cuenta de cuánto eso podía ayudar a una persona. Ese fue mi momento eureka. En Terapia del Orden creemos en el poder de un hogar armonioso. Prepárate para tips que llevarán la calma a tu espacio. Hay 2 preguntas claves a la hora de ordenar un objeto. ¿Uso este objeto o no lo uso? Si no usamos ese objeto, no debe estar dentro de nuestro hogar. Muchas veces está ocupando espacio físico para objetos que sí usamos y los estamos guardando por las dudas, pero no deberían estar allí. Gracias por ordenar tu tiempo para estar con nosotros. Sigue cultivando la armonía en tu hogar y recuerda, una casa ordenada es una mente ordenada. Hasta el próximo episodio de Terapia del Orden.